Buenas noches, Carlos. ¿Y qué opinas de lo que acaba de denunciar Manuel Monteagudo, que forma parte del Tribunal Constitucional? Mira, parece que al inmenso daño que puede generar una sentencia que coloque en una posición de desacato al Estado peruano, pareciera que el resultado de la decisión es el ejercicio del caballazo, ¿no es cierto? O sea, me parece que lo que está señalando Monteagudo es simplemente gravísimo. Sí, él tiene razón que el contenido de la resolución, digamos, no la voy a analizar en este momento, pero da cuenta de que el TC peruano ha decidido no hacer caso de una sentencia del principal tribunal internacional en materia de derechos humanos al que estamos sometidos. Bueno, ahí Monteagudo tiene razón, eso ha debido discutirse entre los 6 jueces del Tribunal Constitucional, no entre 3 que ya saben cómo van a votar. Pero ¿cuánto, digamos, hay alguna experiencia anterior? ¿Se ha habido así que yo me escondo con mis 4 amigos y decido? No, porque digamos, la materia que iban a discutir es una materia absolutamente relevante. No solamente se trataba de ejecutar un fallo, que es la posición que ha asumido el Tribunal Constitucional, sino dar cuenta de algo que además Monteagudo en su voto singular de la semana pasada estaba reclamando y decía, me llama poderosamente la atención por qué el Tribunal Constitucional no se pronuncia por algo que ocurrió después de la sentencia de marzo del año pasado, que fue justamente la resolución de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana. Y hace un desarrollo, yo diría, bastante consistente de la posición que él mantiene, que el Perú debería estar siguiendo sometido a esto. Que haya dicho eso y que luego, a los pocos días, como que Pepe el Vivo dirige el tribunal, ¿no es cierto? Y de repente 3 jueces se juntan y emiten una resolución, un auto, desconociendo, y lo dicen textualmente, desconociendo su obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Interamericano. Me parece que da cuenta de simplemente de un caballazo, de un hecho absolutamente irregular que pareciera querer simplemente ganar la iniciativa en términos políticos, sacar a Fujimori y la política de los hechos consumados, ¿no? Creo que el panorama, por lo tanto, empeora sustancialmente a lo que de lo que estábamos viniendo comentando, que es básicamente el contenido de la resolución, ¿no? Claro, el fondo debería ser que este tema, con esta decisión tan importante y con esta parte que tú has especificado muy bien, tenía que haber sido discutida en un pleno, pero sí, los magistrados han recurrido a esta regla de los 3 votos. No sé, Carlos, si tú nos lo puedes explicar y aclarar el panorama de estos 3 votos. Hay una situación irregular en el TC en ese momento. El TC tiene 7 miembros. Murió Ferrero y tiene solamente 6 habilitados. Por lo tanto, era indispensable contar con 4 votos para emitir una resolución. Es indispensable, es la mayoría de los 7. Ya se sabía cómo votaba Monteagudo, ya se sabía cómo votaba Ochoa Cardich, y el día de hoy hemos conocido, digamos, la disidencia de Domínguez, ¿no? Que dice, oye, el TC no ejecuta, sino que ejecute el juez de Ica. Por lo tanto, quedaban solamente 3. Ahí es cuando, digamos, más allá de la formalidad, Morales, Pacheco y Gutiérrez Tixe han votado. Y están haciendo valer de manera doble el voto de Morales por ser el presidente del Tribunal Constitucional, que ciertamente es un elemento formal, pero sin duda alguna, tratándose de un asunto tan relevante, era absolutamente obligatorio que esa discusión pase por el Pleno. Sobre todo a partir de la argumentación que presenta Monteagudo. Monteagudo hace un reclamo público, dice, oye, esto lo tenemos que discutir en el Pleno, no puede ser un tema simplemente administrativo como había sido decidido en el auto de la semana pasada. Además hay cuestionamientos al voto de Gutiérrez Tixe. Sí, lo mencioné en una publicación de la semana pasada. Gutiérrez Tixe, cuando se hace la audiencia de supervisión y cumplimiento del año 2018 en San José, él presenta un amicus y en realidad expone 2 razones fundamentales. Dice que los indultos son irrevisables y la Corte no tiene que meter sus narices en este tema. Pero además Gutiérrez, en fin, pudo haber escrito lo que le da la gana el año 18. Gutiérrez fue a la Corte Interamericana. Él estuvo presente en la audiencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eso como abogado digo, eso es un acto de defensa. Gutiérrez no podía haber votado en esta causa. De hecho, ahora se sabe que ese asunto se discute al interior del Pleno del Tribunal Constitucional y dice que la mayoría lo autoriza a votar. A mí me parece que eso es un hecho indebido, porque había evidentemente un adelanto de opinión. Él no opina el 18 sobre un asunto general, opina sobre el caso Fujimori. Y sobre eso después vota. Digamos, ya no hay imparcialidad en el tribunal. A pesar de ello, él es uno de los 3 magistrados que vota por la liberación el día de hoy, ¿no? Y una de las cosas que está pasando también es que Manuel Monteagudo está diciendo que no solo que no lo citaron, sino que los otros 2 miembros tampoco fueron consultados, al menos para decirles, estamos haciendo este auto, les ha tomado por sorpresa
Y esta decisión no solo es los hechos consumados, sino que miembros plenos han sido realmente ignorados. ¿Esto qué bypaseados, ¿no? Sí, ¿qué se puede hacer? O sea, se puede... Mira, y yo creo que ahí ya tendrá que ser una solicitud del propio Monteagudo, ¿no es cierto? Hay un camino de anulación de una resolución del Tribunal Constitucional. Más allá de que se diga que es inimputable, pero hay un camino procedimental para que se anule una resolución. En realidad hay ejemplos diversos, ¿no? Cuando se incurre en algún tipo de violación grave del debido proceso. Acá, en realidad, lo que dice Monteagudo me parece que es recontra grave. No puedes tú terminar de resolver un asunto tan complejo, tan grave, desvincularte del principal tribunal al cual estás sometido y de repente se te ocurre que eso lo puedes hacer solamente entre tus patas, entre tus amigos y no ante los jueces que sabes que tienen una posición disidente respecto a ese tema, ¿no? Eso me parece que es un asunto no solamente irregular, absolutamente ilícito, ¿no? Ahora, hablemos de lo que tendría que decir el Ejecutivo frente a esta situación. Es decir, lo que ha trascendido es que se ha reunido con el ministro de Justicia, la presidenta Boluarte, y que acatarían el fallo del Tribunal Constitucional. Mira, no te soy sincero que hay algo que se llama en el derecho interamericano, que es el control de convencionalidad, ¿no? Y la Corte lo ha subrayado muchas veces, de que ese control de convencionalidad, es decir, sujetar los actos jurisdiccionales y de gobierno a las decisiones del sistema interamericano, dice la Corte que no solamente obliga a los jueces, fiscales, sino a cualquier autoridad. En ese sentido, podría reclamarse que el Ejecutivo haga un control de convencionalidad y le diga, disculpen señores del Tribunal Constitucional, pero encuentro que hay decisiones de la Corte Interamericana que son contrarias a lo que ustedes dicen y por lo tanto el señor Fujimori no es liberado. El año pasado ocurrió eso, ¿no es cierto? El año pasado ocurrió eso, sin mucho aspaviento, pero el Ejecutivo hizo eso exactamente. Ahora, en un gobierno en el que la presidenta está investigada por crímenes contra los derechos humanos, que tiene al señor González Olaechea como ministro de Relaciones Exteriores, y bajo las circunstancias políticas en las que el Ejecutivo se encuentra respecto del Congreso, yo en realidad guardo muy pocas esperanzas de que eso ocurra, ¿no? Y finalmente me parece que van a decidir no hacerse ningún problema y acatar, porque van a entender que es parte de la línea de sometimiento político que el Ejecutivo tiene con la mayoría que controla el Congreso. Ahora, la Corte Interamericana no se va a quedar de brazos cruzados. No creo. ¿Qué es lo que corresponde que debería hacer la Corte Interamericana en este caso? La semana pasada nosotros ya iniciamos una solicitud de supervisión de cumplimiento. De hecho, la Corte reacciona muy rápidamente y esa es la razón por la cual le pide un informe para el día de mañana, miércoles 6, al Estado peruano, que el Estado informe cuál es el estado de cumplimiento de la decisión del 18, de la resolución del año pasado. Mañana el Estado peruano tendría que informar, por lo menos hasta este momento, que el Tribunal Constitucional ha dispuesto la liberación del señor Fujimori sobre la base de los argumentos absolutamente risibles que ha emitido el Tribunal Constitucional el día de hoy. Y no sé si mañana ya tendrá que informar que el señor Fujimori ha sido liberado. Sobre eso la Corte tiene que reaccionar y me parece que el paso siguiente es que la Corte llame a una audiencia de supervisión de cumplimiento, como ocurrió el 18 y como ocurrió el año pasado. Y la otra alternativa es que la Corte pudiera disponer una resolución de medidas provisionales, es decir, una medida urgente para impedir que eso ocurra, ¿no? Me parece que mañana, por lo tanto, va a ser un día decisivo en ese contexto y en la línea de las atribuciones que tiene la Corte respecto de esos temas. Una de las cosas que ha pasado en estos días ha sido la operación Valquiria, que explotó en la Fiscalía, donde se muestra los contactos de la Fiscal de la Nación con el Congreso y cómo ha sido clave para nombrar al Defensor del Pueblo, a destituir a Zoraida Ábalos, pero por las actuaciones, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, ha dejado entrever que su dependencia del Congreso es absoluta. Ya habías dicho que el camino está libre. ¿Por qué es tan grave lo que revela Operación Valquiria, Carlos? Mira, porque me parece que ha puesto en evidencia que el control de uno de los principales aparatos del sistema de justicia, que es el Ministerio Público, que tiene un poder de decisión respecto del futuro, no solamente político, sino legal y constitucional de los congresistas como altos funcionarios, ha estado sometido a decisiones no legales, sino absolutamente delictivas. Esta suerte de voy sosteniendo, consolidando el poder para que nadie me toque sobre la base de prebendas, que ciertamente son delictivas, no solamente irregulares, sino delictivas. Esta decisión de, como consecuencia de una negociación, no
denuncio constitucionalmente a un grupo de congresistas, eso no es otra cosa sino un tráfico de influencias. Es un hecho delictivo que lo ha cometido la fiscal de la Nación, la única persona que puede denunciar y acusar a los congresistas de la República. Es decir, ella sentía que el poder legal y constitucional que tiene le daba una suerte de control y tener la sartén por el mango en el Congreso. Además, un Congreso lleno de gente con cuentas pendientes en el sistema de justicia. Me parece que eso ha terminado de consolidar un poder fuera de la ley de la fiscal de la Nación, y por eso es que era tan incómodo fiscales como Vela, ahora más recientemente la fiscal Marita Barreto, porque claro, eran fiscales que de verdad estaban cumpliendo su chamba, de verdad estaban investigando y se estaban aproximando cada vez más a estos hilos que sostienen hoy esta coalición mafiosa en el Congreso de la República y en la propia Fiscalía de la Nación, y por eso tomaron una decisión tan madrugadora, literalmente, ¿no? De suspender, de sacar a Barreto y de ir intentando colocar personajes cercanos personalmente a la fiscal de la Nación. Pero me parece que lo que se ha terminado de exponer es algo que, hay que decirlo, no es que recién nos estemos dando cuenta que eso ocurre, ¿no? O sea, lo hemos venido comentando, analizando, sospechábamos que esto venía sucediendo. Creo que ahora lo que existe es la evidencia penal, no solamente política, sino la evidencia penal de que efectivamente había un funcionamiento absolutamente ilícito por debajo de la mesa, y creo que lo que ahora Villanueva ha terminado de confirmar es que efectivamente la única persona en el mundo, diría yo, que podía disponer que haga lo que él estaba haciendo es Patricia Benavides, a pesar de que ella lo ha negado en el Congreso de la República. Ahora, es interesante porque precisamente una de las herramientas de defensa de Patricia Benavides y de las personas que están claramente involucradas en este escándalo es tratar de crear la narrativa de que este señor Villanueva era un coordinador, cuando era un gerente dentro del Ministerio Público, gerente general, lo cual en el reglamento de funciones del Ministerio Público tiene una serie de obligaciones administrativas que podía ser cerrarle el caño, por ejemplo, a fiscalías incómodas que resultaran fastidiosas, ¿no? Y de esa manera coaccionarlos. Ahí están lo que se denunció, por ejemplo, en el caso de los procesos que sigue el fiscal Richard Rojas, ¿no? O el fiscal Isidro, si no me equivoco, que también había denunciado que 14 asistentes habían renunciado a su fiscalía por falta de pago. Mira, creo que Benavides llega al Ministerio Público y a la cabeza de la Fiscalía de la Nación con una agenda que ahora está mucho más clara que al inicio, ¿no? Al inicio parecía que era una fiscal que pretendía básicamente ayudar a su hermano, lo cual es un hecho ya gravísimo, pero me parece que con el pasar del tiempo es evidente que la agenda de Benavides es destruir todos los casos complejos de crimen organizado, de lavado, en los que el poder político o quienes ejercen el poder político tengan un nivel de involucramiento. De alguna manera Patricia Benavides lo ha ido logrando, ¿no? El cambio de fiscales, las modificaciones de las reglas, la sustracción de recursos al funcionamiento de las fiscalías, da cuenta, si fuese uno o dos hechos, pudiera ser un exceso de algún funcionario, pero en realidad casi todos los casos importantes de los últimos tiempos han sido malogrados por decisiones políticas que vienen desde la cabeza del Ministerio Público. Digamos, eso no puede ser una casualidad. Patricia Benavides hoy día ha dicho que tiene 28 años en el Ministerio Público. Bueno, ella sabe el tejimaneje de qué cosa tiene que hacer o dejar de hacer para que algo no funcione. No es una funcionaria novata. Y ella sabía que cambiando tal o cual personaje, las cosas funcionaban en la dirección que ella pretendía hacerlo. Y me parece que el ejemplo más grave antes de lo que ahora se ha conocido es lo que hizo con el caso de su hermano, ¿no? Una de las cosas, ese es el tema que nos parece uno de los que más preocupa en el contexto internacional. Estamos hablando de despedir a la fiscal Betsabe Revilla por investigar a su hermana Emma Benavides por liberar junto a un colegiado a narcotraficantes con varios testimonios. Hay un abogado que acaba de salir en Epicentro denunciando a Emma Benavides y una fiscal que salva a su hermana y que digamos como que le perdonamos porque es su familia, pero ¿cuán grave es el delito de la fiscal de la Nación despidiendo a la fiscal que investiga a tu hermana? Mira, yo creo que en cualquier sistema judicial del mundo, por más precario que sea, eso significaría la razón para destituir a quien hace ese hecho. Además, con el agregado de que cuando postula a ser fiscal suprema, este dato ya está rondando en la mesa de entrevista. Le preguntan los miembros de la Junta Nacional de Justicia qué haría si detener un familiar.
Bueno, ella dice que nunca intervendría. Lo primero que hace el Ministerio Público cuando se instala como jefa de la Fiscalía es cambiar a la fiscal que estaba investigando a su hermana. Creo que esa era razón más que suficiente para que hace rato Benavides hubiese sido destituida. Pero claro, ella termina siendo parte fundamental de una coalición que ejerce el poder, ¿no es cierto? La coalición con los grupos del Congreso de la República, y me parece que eso es lo que de alguna manera termina de configurar la actual Patricia Benavides, ¿no? Una mujer empoderada, pero que con el pasar del tiempo, el crédito que le dio sus logros en las investigaciones sobre Pedro Castillo, me parece que ella lo lleva al extremo a considerar de que eso le da una suerte de patente de corso para hacer cualquier cosa. Pero claro, la agenda de sus contrapartes era una agenda que no terminaba en la hermana de Benavides, terminaba en los otros casos que los involucran directamente a ellos. Sacar a Fran Almanza, que investigaba a Sánchez Paredes hace 15 años, por ejemplo. Ese tema me parece que es simplemente lamentable, ¿no? Almanza durante muchos años fue el fiscal encargado de liderar la estrategia de litigio del Ministerio Público en el caso Sánchez Paredes. Todo el mundo sabe que cuando sacas a un fiscal en pleno juicio, un juicio que estaba entrando a su etapa final, lo vas a liquidar, ¿no es cierto? Y efectivamente eso es lo que ocurrió, ¿no? Han sido absueltos, la fiscalía puede apelar, pero digamos ya entras en una posición de derrota, ¿no? No has ganado el caso, lo has perdido. Y por lo tanto, creo que poco a poco se ha ido poniendo en evidencia, ¿no es cierto?, esta decisión de ir malogrando, petardeando las investigaciones, a pesar del esfuerzo inmenso que muchos fiscales, en términos súper correctos, vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? El caso Sánchez Paredes comenzó en el gobierno del presidente García. O sea, hace 15 años es un asunto que se va litigando y se pierde por una decisión de malograr profesamente la conducción del litigio a nivel de la Sala Penal, de la Corte Penal Nacional, ¿no? Eso, digamos, no puede ser gratuito, ¿no? No puede ser gratuito. Ahora, hay un elemento adicional en la misma línea que estás mencionando, Carlos, que tiene que ver con el entorno que construye Patricia Benavides dentro del Ministerio Público, ¿no? Sí. Villanueva y Girao son nombrados gerentes, es la primera vez que una fiscal de la Nación tiene 2 gerentes generales, pero Girao además, junto con otros 7 funcionarios, viene de la Corte Superior del Callao y han trabajado directamente con su otra hermana, sí, Ruth Benavides. Sí. Mira, yo creo que se ha ido consolidando un grupo de poder a partir de no las calidades profesionales o técnicas, sino básicamente de la adhesión a como de lugar con Patricia Benavides, ¿no? Eso me parece que es lo que se nota, digamos. Además, gente lo suficientemente, llamémoslo, inmoral, que no ha tenido ningún problema de entrar de lleno a una actividad ilícita, porque creo que ellos sabían perfectamente cuál es el ámbito de competencias de cualquier coordinador parlamentario, y ahí no estaba destituir o inhabilitar a Zoraida Ábalos, ahí no estaba la elección del defensor del pueblo, porque en esos temas no tenía nada que ver, pero sí se comprometieron directamente, porque me parece que todo ese esquema tiene que ver con un esquema de poder político, en el que ella es una jugadora muy importante, pero que necesitaba de que en otros ámbitos del Estado también se controle sobre la base de una suerte de acuerdo político, para llamarlo de alguna manera, que sean funcionarios que no cuestionen la línea de conducción que tiene Benavides sobre el Ministerio Público y que básicamente sirvan como una suerte de comparsa de lo que está haciendo el Congreso de la República. Digamos, es el papel exacto que está cumpliendo Josué Gutiérrez, ¿no? Y Patricia Chirinos, una de las implicadas en el Congreso, digamos, directamente en los tratos, en hacer proyectos de ley, en investigar, digamos, a los enemigos de la fiscal Benavides. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque ¿quién investiga a los congresistas en un momento donde ellos pueden, digamos, borrar pruebas o dejar que nada pase, ¿no? Como alguien decía, Patricia Chirinos tosía y la Fiscalía de la Nación abría una investigación, ¿no? Bueno, son altos funcionarios, ¿no?, del artículo 99, y por lo tanto las posibilidades de un enjuiciamiento e investigación son acotadas. La anterior entrevistada, Sigrid Bazán, ha presentado una denuncia constitucional, ¿no es cierto? Tiene un camino completamente delimitado en el Congreso de la República. Ahí en el Congreso tiene problemas porque, digamos, va a enfrentar la coalición que está gobernando y tiene el control, y por lo tanto puede que eso termine teniendo un resultado negativo, pero me parece que sí es importante que se dé señales lo suficientemente claras e importantes de que se está activando mecanismos constitucionales. La otra persona que podría denunciarlo es Patricia Benavides. O sea, mientras ella esté en el poder, es que en realidad ese era el poder de Benavides, ¿no es cierto?
cualquier denuncia, acusación contra congresistas o altos funcionarios pasa por su despacho. Bueno, y quedó en evidencia cuando Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional y prácticamente 3 horas después se abrió una carpeta fiscal, ¿no? Sí, es que yo creo que ahí es evidente que estaban jugando vez en pared, ¿no es cierto? Era parte de una misma voluntad política, de una misma iniciativa inmensamente eficaz, aparentemente, ¿no? Y por último, el Vladivideo. Cuando se da, digamos, el Vladivideo, también teníamos este problema, ¿no? El Congreso tenía el poder, había una fuerza armada. ¿Por qué ahora, digamos, en la Operación Valquiria, donde se nos cayó el velo y hemos visto lo que está pasando, no se puede hilar o actuar más rápido? ¿Qué pasa con la Junta Nacional de Justicia? Mira, espero que mañana sepamos qué cosa es lo que finalmente ha decidido. Mi opinión es que hace rato la Junta ha debido ya tomar una decisión, ciertamente no definitiva, porque se está iniciando un procedimiento, pero una decisión de apartar a Benavides del cargo me parece que es fundamental. Además, el argumento de ella está acreditando que tiene el poder suficiente de malograr las investigaciones, es decir, de entorpecer las investigaciones. Lo que hace con Marita Barreto me parece que no solamente es un acto administrativamente irregular, sino es un acto de encubrimiento de los crímenes cometidos por sus funcionarios, en los cuales ella también está involucrada. Por lo tanto, tiene todos los rasgos de ilicitud. La Junta tiene la decisión. Pero sobre la pregunta en términos más políticos, sí creo. La diferencia es que el año 2000, a pesar de que el fujimorismo tenía una presencia notable en el Congreso, claro, había una coalición democrática, ¿no es cierto?, que estaba en su vida. Me parece que eso no necesariamente es lo que ocurre en la actualidad, ¿no es cierto? Había una sociedad civil mucho más movilizada, y las fuerzas democráticas creo que tenían un poder de representación, de expresión pública y política mucho mayor al que existe el día de hoy. Me parece que eso se ha ido perdiendo. Ahora más bien hay diversos elementos y hechos que dan cuenta de más bien una suerte de consolidación de un poder de las fuerzas retrógradas, ¿no es cierto? Lo del TC es ahora una muy lamentable expresión, pero hay diversos hechos que se han ido dando en el último año, creo yo, ¿no? Carlos Rivera, jefe del equipo legal del Instituto de Defensa Legal, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Pablo. Gracias, Paco. Gracias.